Cuando Sagitario deja de fiarse incluso de su propia sombra, el fuego que normalmente ilumina caminos se convierte en una hoguera silenciosa que arde hacia adentro. El arquero del zodiaco, nacido para explorar horizontes y confiar en la aventura, entra entonces en uno de los estados más complejos y menos comprendidos de toda la astrología. Porque la desconfianza en Sagitario no nace de la debilidad, sino de una herida profunda en su fe. Sagitario vive guiado por la creencia de que el mundo, pese a sus peligros, merece ser descubierto. Su energía está gobernada por Júpiter, planeta de la expansión, la verdad y la sabiduría. Por eso, cuando alguien rompe su confianza, no solo hiere su corazón, destruye una parte de su filosofía de vida. Y cuando eso sucede demasiadas veces, el centauro deja de galopar libremente y comienza a mirar cada movimiento como si escondiera una traición. En ese estado, Sagitario desarrolla una intuición feroz. Observa silencios, detecta contradicciones y percibe energías ocultas con una precisión casi sobrenatural. Quien antes reía sin miedo y entregaba su sinceridad de manera impulsiva, empieza a levantar murallas invisibles. Nadie imagina lo frío que puede volverse un signo de fuego cuando siente que el universo le ha mentido. La desconfianza sagitariana no es escandalosa como la de otros signos. No suele dramatizar ni perseguir explicaciones eternas. Su forma de protegerse es más distante, más filosófica y más definitiva. Simplemente deja de abrir puertas. Y cuando eso ocurre, incluso las personas cercanas sienten que el arquero se ha marchado a un territorio imposible de alcanzar. Sagitario no soporta las máscaras. Puede tolerar errores, defectos e incluso grandes fallos, pero no soporta sentir que alguien manipuló la verdad. Porque para este signo, la verdad es sagrada. Cuando descubre hipocresía, falsedad o doble intención, su espíritu se endurece como una flecha templada en fuego. Desde ese instante, empieza a sospechar de promesas, de palabras bonitas y de gestos demasiado perfectos. Existe algo profundamente épico en ese proceso. El centauro herido no cae fácilmente. Se convierte en un viajero solitario que atraviesa desiertos emocionales buscando recuperar la fe perdida. Aunque parezca despreocupado por fuera, por dentro libra batallas inmensas contra el desencanto. Su mente analiza todo. Recuerda conversaciones antiguas. Une piezas invisibles. Y llega un momento en el que la sospecha se transforma en una armadura. Cuando Sagitario ya no se fía ni de su sombra, desarrolla una independencia extrema. Aprende a depender únicamente de sí mismo. Deja de pedir ayuda. Deja de explicar lo que siente. Prefiere cargar el peso del mundo antes que entregar de nuevo su vulnerabilidad a manos equivocadas. Ahí aparece una de sus facetas más poderosas y peligrosas, la del guerrero silencioso que sonríe mientras decide quién merece permanecer a su lado. Muchos creen que Sagitario olvida rápido, pero eso es solo una apariencia. Lo que realmente hace es seguir avanzando. Sin embargo, las decepciones importantes quedan grabadas como cicatrices invisibles en su memoria espiritual. Y aunque no hable del pasado, el aprendizaje permanece. Por eso, después de una gran traición, se vuelve selectivo hasta el extremo. En ese periodo oscuro, el arquero puede parecer contradictorio. Desea libertad, pero vigila todo. Quiere creer, pero duda. Necesita compañía, pero teme abrirse. Su alma siente nostalgia de la espontaneidad perdida, aunque su instinto le impide bajar la guardia. Es una guerra constante entre el optimismo natural de Júpiter y la prudencia nacida del dolor. Astrológicamente, esta transformación representa una iniciación. El fuego de Sagitario deja de ser ingenuo y se convierte en fuego sabio. Comprende que no toda sonrisa es sincera, que no toda promesa tiene alma y que no todas las personas entienden el valor de la lealtad. Entonces el centauro evoluciona. Ya no corre detrás de cualquier aventura emocional. Ahora observa desde la distancia, como un antiguo guardián que aprendió el precio de confiar sin límites. Pero incluso en sus etapas más desconfiadas, Sagitario conserva una chispa imposible de apagar. Muy dentro de sí sigue existiendo el deseo de volver a creer. Porque este signo nació para expandirse, no para vivir encerrado en el miedo. Y aunque el dolor lo vuelva cauteloso, nunca consigue destruir completamente su esperanza. Por eso, cuando Sagitario logra sanar, emerge más fuerte que antes. Ya no entrega su confianza ciegamente, pero tampoco vive consumido por la sospecha.
Aprende a distinguir energías, a leer intenciones y a proteger su paz sin renunciar a su esencia luminosa. El arquero comprende entonces que desconfiar de todo es otra forma de prisión. La gran lección de Sagitario no consiste en evitar las heridas, sino en no permitir que las traiciones apaguen su fuego interior. Porque incluso cuando deja de fiarse de su sombra, sigue llevando dentro la fuerza del explorador cósmico, del viajero del destino, del espíritu indomable que siempre encuentra un nuevo horizonte después de la tormenta. Y cuando vuelve a confiar, lo hace con una grandeza que pocos signos poseen. No porque olvide el pasado, sino porque entiende que vivir sin fe sería traicionar su propia naturaleza. Entonces la flecha vuelve a elevarse hacia el cielo, más sabia, más selectiva y más poderosa, guiada por la certeza de que el verdadero poder no está en desconfiar eternamente, sino en sobrevivir al dolor sin dejar de creer en la luz. Existe un momento especialmente revelador en la vida de Sagitario cuando la desconfianza deja de dirigirse únicamente hacia los demás y comienza a proyectarse sobre sus propias decisiones. Esta es una de las pruebas más difíciles para el arquero zodiacal, porque gran parte de su fuerza siempre ha nacido de la confianza en su intuición. Cuando esa brújula interior parece fallar, se produce una crisis profunda que afecta su identidad espiritual. El centauro suele avanzar impulsado por la certeza de que cada experiencia, incluso las más duras, tiene un significado superior. Sin embargo, después de grandes decepciones, puede aparecer una sensación extraña de desencanto con el destino. Ya no se trata solamente de cuestionar las intenciones ajenas, sino de preguntarse por qué ciertas situaciones llegaron a su camino. En ese punto, Sagitario entra en una búsqueda mucho más elevada que la simple protección emocional. Comienza una auténtica travesía de autoconocimiento. Desde una perspectiva astrológica, esta etapa representa el encuentro entre la fe y la realidad. Júpiter impulsa a Sagitario hacia la expansión constante, pero las experiencias difíciles le enseñan que la sabiduría no consiste únicamente en creer, sino también en discernir. El signo aprende que el optimismo más poderoso no es aquel que ignora los riesgos, sino el que conoce perfectamente la oscuridad y aún así elige seguir avanzando. Durante este proceso surge una característica poco conocida de Sagitario, su capacidad para desaparecer emocionalmente sin hacer ruido. Mientras otros signos expresan sus heridas de forma visible, el arquero suele retirarse a sus propios territorios interiores. Puede seguir sonriendo, trabajando, viajando o participando en su entorno habitual, pero una parte de su espíritu permanece observando desde la distancia. Es como si un antiguo explorador hubiera regresado de una batalla y necesitara estudiar cada detalle antes de volver a partir. En apariencia nada cambia demasiado, pero en las profundidades de su alma se está produciendo una transformación gigantesca. Allí analiza sus errores, revisa sus elecciones y trata de comprender qué señales ignoró en el pasado. Ese periodo de aislamiento tiene una importancia fundamental. Lejos de ser una debilidad, constituye una etapa de reconstrucción. El fuego sagitariano necesita espacio para regenerarse. Como una llama protegida del viento, requiere silencio para recuperar intensidad. Muchas de las mayores evoluciones personales de este signo nacen precisamente en momentos donde parece haberse alejado del mundo. También aparece una cualidad extraordinaria relacionada con la memoria espiritual. Aunque Sagitario suele estar orientado hacia el futuro, cuando pierde la confianza desarrolla una capacidad especial para extraer enseñanzas del pasado. Ya no recuerda únicamente lo que ocurrió, sino lo que aprendió. Cada decepción se convierte en una herramienta. Cada caída se transforma en experiencia. Cada error termina convirtiéndose en conocimiento. Por eso, con el paso del tiempo, el arquero deja de ver las traiciones como derrotas. Comienza a percibirlas como maestros severos que llegaron para fortalecer su criterio. Esta comprensión marca una diferencia enorme. La energía deja de concentrarse en la rabia o en la sospecha y empieza a dirigirse hacia la evolución personal. En los planos más simbólicos de la astrología, Sagitario representa al buscador de verdades universales. Cuando atraviesa una etapa de profunda desconfianza, esa búsqueda se vuelve todavía más intensa. Ya no le interesan las apariencias ni los discursos vacíos. Necesita autenticidad. Necesita hechos. Necesita coherencia. Y precisamente por eso desarrolla una habilidad excepcional para reconocer quién actúa desde la sinceridad y quién se mueve por conveniencia. La experiencia le enseña a escuchar algo más poderoso que las palabras.
Aprende a observar acciones repetidas, comportamientos constantes y energías que permanecen estables con el paso del tiempo. Descubre que la verdadera confianza no se construye en un instante brillante, sino a través de innumerables pruebas silenciosas. En ese punto surge una versión mucho más madura del arquero. Ya no necesita demostrar nada. Ya no corre detrás de la aprobación de nadie. Comprende que su valor no depende de quienes permanecen ni de quienes se marchan. La seguridad nace desde dentro. Y cuando esa certeza se instala en su espíritu, resulta prácticamente imposible derribarlo. Entonces ocurre algo extraordinario. La misma desconfianza que una vez pareció una carga se convierte en una fuente de fortaleza. No porque lo vuelva frío o inaccesible, sino porque le permite distinguir con mayor claridad qué personas, proyectos y caminos merecen realmente su energía. El centauro vuelve a levantar la vista hacia el horizonte. Pero ahora sus ojos contienen una profundidad diferente. Conserva su deseo de aventura, mantiene intacta su pasión por descubrir nuevos mundos y sigue sintiendo la llamada de los grandes sueños. La diferencia es que ya no avanza desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Y es precisamente ahí donde se manifiesta su dimensión más épica. No en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de transformar cada decepción en sabiduría. No en la facilidad para confiar, sino en la valentía de volver a abrir el corazón después de haber conocido el desencanto. Como un viajero legendario que regresa de tierras desconocidas cargado de experiencia, Sagitario comprende finalmente que las sombras no existen para detener su camino, sino para enseñarle el valor de su propia luz. Hay una faceta especialmente compleja de Sagitario cuando la desconfianza alcanza sus niveles más profundos, la lucha entre su naturaleza expansiva y su necesidad de proteger su territorio interior. Pocos signos experimentan una contradicción tan intensa. El mismo ser que nació para cruzar fronteras, conocer personas nuevas y descubrir posibilidades infinitas puede convertirse, después de ciertas decepciones, en el guardián más exigente de sus propios límites. Esta transformación no sucede de un día para otro. Se desarrolla lentamente, como una tormenta que se forma en las montañas antes de descender sobre los valles. Cada promesa incumplida, cada muestra de deslealtad y cada verdad manipulada van dejando marcas invisibles en la conciencia del arquero. Sin embargo, lejos de destruirlo, esas experiencias despiertan una capacidad que permanecía dormida, la del estratega espiritual. Normalmente, Sagitario actúa guiado por la inspiración. Su fuego avanza porque siente entusiasmo. Se mueve porque cree. Confía porque considera que la vida debe ser vivida con amplitud. Pero cuando la desconfianza se instala, aprende algo que antes no dominaba por completo, la observación paciente. Comienza a estudiar los acontecimientos antes de intervenir. Analiza las corrientes ocultas que se mueven detrás de las palabras. Percibe motivaciones que antes pasaban desapercibidas bajo el brillo de su optimismo. Desde una perspectiva astrológica, este proceso representa una evolución importante de su elemento fuego. El fuego inmaduro busca iluminar todo lo que encuentra. El fuego sabio sabe cuándo brillar y cuándo conservar energía. Sagitario descubre entonces que no toda batalla merece ser librada y que no toda provocación merece respuesta. Es en este periodo cuando desarrolla una autoridad silenciosa que sorprende incluso a quienes creen conocerlo bien. Ya no siente la necesidad de justificar constantemente sus decisiones. Ya no pierde tiempo intentando convencer a quienes han elegido no comprenderlo. Surge una fortaleza serena, nacida de innumerables lecciones acumuladas a lo largo del camino. Muchos imaginan que la desconfianza convierte a Sagitario en una persona pesimista, pero en realidad ocurre algo mucho más interesante. Lo que desaparece no es la esperanza, sino la ingenuidad. La esperanza continúa viva porque forma parte de la esencia jupiteriana que lo gobierna. Lo que cambia es la manera de administrarla. Aprende que la fe no consiste en creer ciegamente, sino en reconocer la realidad sin perder la capacidad de soñar. En las etapas más avanzadas de esta transformación, el arquero empieza a valorar enormemente la coherencia. Las grandes declaraciones dejan de impresionarlo. Los discursos espectaculares pierden influencia sobre él. Lo que realmente capta su atención son las acciones repetidas a lo largo del tiempo. Su alma comienza a medir la autenticidad a través de la constancia. Esta percepción más profunda le permite distinguir entre quienes simplemente aparecen durante los momentos favorables y quienes permanecen cuando llegan los desafíos. Es una diferencia fundamental para Sagitario,
Porque una vez que atraviesa pruebas importantes, comprende que la verdadera lealtad rara vez hace ruido. Se manifiesta en los detalles cotidianos, en la presencia constante y en la sinceridad que no necesita adornos. Existe además un fenómeno espiritual muy característico en este signo cuando deja de confiar con facilidad. Su búsqueda de sentido se vuelve mucho más intensa. Ya no se conforma con respuestas superficiales. Necesita comprender el propósito oculto de cada experiencia. Busca enseñanzas donde otros solo ven dificultades. Intenta descubrir qué virtud está siendo forjada en medio de cada desafío. Es precisamente ahí donde aparece una de sus mayores fortalezas. Mientras muchas personas quedan atrapadas en el resentimiento, Sagitario posee una tendencia natural a transformar el sufrimiento en conocimiento. Puede tardar más o menos tiempo, pero finalmente intenta convertir cada herida en una fuente de crecimiento. Su espíritu no soporta permanecer estancado durante demasiado tiempo. La imagen simbólica del centauro resulta especialmente poderosa en este contexto. Mitad humano y mitad caballo, representa la unión entre el instinto y la conciencia superior. Cuando la desconfianza domina su mundo emocional, ambas naturalezas parecen entrar en conflicto. El instinto le ordena protegerse. La conciencia le recuerda que fue creado para avanzar. La verdadera evolución ocurre cuando logra equilibrar ambas fuerzas. Entonces deja de huir del pasado y deja también de temer al futuro. Comprende que las experiencias difíciles no llegaron para encerrarlo en la sospecha permanente, sino para enseñarle a utilizar mejor su energía. Cada decepción se convierte en un mapa. Cada error señala un aprendizaje. Cada desilusión revela una verdad que antes permanecía oculta. Poco a poco, el arquero recupera su movimiento natural. Pero ahora su mirada es diferente. Ha aprendido a reconocer las señales que antes ignoraba. Ha descubierto el valor de los límites sanos. Ha comprendido que proteger su paz también forma parte de su misión. Y cuando finalmente vuelve a confiar, lo hace desde una posición mucho más poderosa. No porque el mundo haya cambiado, sino porque él ha cambiado. La sabiduría adquirida durante sus pruebas le permite avanzar con firmeza sin renunciar a su esencia aventurera. Conserva la capacidad de entusiasmarse, de creer en nuevos horizontes y de perseguir ideales elevados, pero ahora lo hace con una claridad que solo poseen quienes han atravesado sus propias sombras. Así, la etapa en la que Sagitario no se fía ni de su sombra termina revelando una verdad extraordinaria. El propósito oculto de esa desconfianza no era endurecer su corazón, sino fortalecer su discernimiento. No era apagar su fuego, sino enseñarle a dirigirlo. No era detener su viaje, sino prepararlo para recorrer caminos aún más grandes, con una fuerza interior capaz de resistir cualquier tormenta sin perder jamás la visión del horizonte. Hay un territorio aún más profundo dentro de la psicología astrológica de Sagitario que emerge cuando la desconfianza ha permanecido durante demasiado tiempo. No se trata ya de una reacción frente a las personas ni de una simple necesidad de protegerse. Se trata de una transformación interna que afecta la manera en que interpreta el mundo. El arquero comienza a observar la realidad desde una altura distinta, como si hubiera ascendido a una montaña desde la que puede contemplar simultáneamente los errores del pasado y las posibilidades del futuro. Durante esa etapa, Sagitario desarrolla una percepción extraordinaria sobre las intenciones humanas. Lo que antes analizaba desde la espontaneidad ahora lo examina desde la experiencia. Cada conversación, cada encuentro y cada vínculo pasan por un filtro construido a partir de lecciones difíciles. Sin embargo, esta capacidad no surge para aislarlo de la vida, sino para prepararlo para una comprensión más elevada de ella. Existe una diferencia fundamental entre el Sagitario que nunca ha sido profundamente decepcionado y aquel que ha atravesado grandes pruebas de confianza. El primero cree en las posibilidades. El segundo conoce también los riesgos. Y cuando ambas visiones logran coexistir, aparece una versión mucho más poderosa del signo. Es entonces cuando el fuego de Sagitario adquiere una cualidad casi legendaria. Ya no es únicamente la llama de la aventura o del entusiasmo. Se convierte en una antorcha capaz de iluminar incluso los caminos más oscuros. Porque quien ha conocido la traición, la decepción y el desencanto sin perder completamente la esperanza posee una fortaleza que difícilmente puede ser comprendida por quienes nunca atravesaron ese proceso. Desde la perspectiva de Júpiter, planeta regente de Sagitario, cada crisis de confianza contiene una enseñanza relacionada con la expansión de la conciencia.
El universo parece decirle que su crecimiento no depende solamente de las experiencias agradables, sino también de aquellas situaciones que ponen a prueba su fe. Lo que está evolucionando no es únicamente su capacidad de confiar en otros, sino su comprensión del valor real de la confianza. En muchos casos, Sagitario descubre algo sorprendente durante este recorrido. Algunas de las mayores decepciones de su vida fueron también los acontecimientos que lo empujaron hacia destinos más elevados. Personas que parecían indispensables desaparecieron. Proyectos que parecían seguros se derrumbaron. Sueños que parecían definitivos cambiaron de dirección. Y, sin embargo, con el tiempo, muchas de esas pérdidas terminaron revelando oportunidades que jamás habrían aparecido de otra manera. Esta comprensión modifica profundamente su relación con la incertidumbre. Donde antes veía únicamente amenaza, empieza a percibir transformación. Donde antes observaba finales, comienza a reconocer comienzos ocultos. La desconfianza ya no gobierna completamente sus decisiones porque ha descubierto que incluso los momentos más difíciles pueden contener una bendición disfrazada. También surge una relación distinta con la soledad. Para otros signos, la soledad puede convertirse en un refugio permanente. Para Sagitario, en cambio, suele transformarse en una escuela. Cuando se aleja para reconstruirse, aprovecha ese tiempo para fortalecer su espíritu, ampliar sus conocimientos y redefinir sus objetivos. Su naturaleza no fue creada para permanecer encerrada indefinidamente. Por eso, incluso en sus etapas más reservadas, sigue preparándose para futuras conquistas. Hay algo profundamente heroico en esta actitud. Mientras otras personas podrían quedarse contemplando las ruinas de antiguas decepciones, Sagitario suele dirigir la mirada hacia el horizonte. Puede tardar más o menos tiempo. Puede atravesar etapas de silencio o de introspección. Pero tarde o temprano vuelve a sentir la llamada de los grandes desafíos. La razón es sencilla, su alma está orientada hacia el crecimiento. No importa cuántas veces haya sido defraudado. No importa cuántas veces haya tenido motivos para cerrar definitivamente sus puertas. Existe dentro de él una fuerza ancestral que siempre lo impulsa hacia adelante. En términos simbólicos, es como un viajero que cruza un vasto desierto bajo la noche. Durante largos tramos solo ve oscuridad. El cansancio intenta convencerlo de detenerse. Las experiencias pasadas le recuerdan peligros anteriores. Sin embargo, continúa avanzando porque sabe que las estrellas siguen existiendo aunque las nubes las oculten temporalmente. Esa es una de las verdades más profundas de Sagitario. Su confianza puede verse herida. Su optimismo puede ser puesto a prueba. Su fe puede atravesar momentos de incertidumbre. Pero resulta extremadamente difícil destruir por completo su capacidad de renacer. Cada vez que la vida intenta encerrarlo en la amargura, aparece una nueva visión. Cada vez que la decepción amenaza con apagar su entusiasmo, surge una nueva meta. Cada vez que la desconfianza parece haber ganado la batalla, una parte de su espíritu vuelve a recordar quién es realmente. Y lo que recuerda es extraordinario, no nació para vivir vigilando sombras. Nació para perseguir horizontes. No vino al mundo para permanecer atrapado en antiguas heridas. Vino para convertir cada experiencia en sabiduría y cada obstáculo en una oportunidad de expansión. Por eso, cuando finalmente supera las etapas más intensas de desconfianza, emerge con una autoridad interior incomparable. Ya no necesita demostrar fortaleza porque la encarna. Ya no necesita buscar validación porque conoce su valor. Ya no necesita temer al engaño porque ha desarrollado la capacidad de reconocer la verdad. El arquero vuelve entonces a tensar su arco espiritual. Frente a él aparecen nuevos caminos, nuevas metas y nuevas aventuras. Pero ahora avanza con algo que antes no poseía en la misma medida, la sabiduría adquirida en las pruebas. Y esa combinación entre esperanza y experiencia, entre fe y discernimiento, entre entusiasmo y conciencia, convierte a Sagitario en una de las fuerzas más resilientes y admirables de todo el zodiaco. Cuando Sagitario alcanza ese punto en el que ya no se fía ni de su sombra, ocurre un fenómeno astrológico que pocas veces se menciona: comienza a volverse extremadamente selectivo con aquello en lo que invierte su energía vital. Y para un signo gobernado por la expansión, esto representa una revolución interna de enormes dimensiones. Durante gran parte de su vida, el arquero suele creer que siempre habrá más oportunidades, más caminos, más personas y más experiencias esperando en el horizonte.
Sin embargo, las grandes decepciones le enseñan que incluso el fuego más abundante debe administrarse con inteligencia. Es entonces cuando aparece una comprensión profunda sobre el valor del tiempo. Sagitario empieza a entender que la verdadera riqueza no se encuentra únicamente en la libertad, sino también en saber dónde dirigir esa libertad. Ya no se siente obligado a participar en todas las batallas ni a responder a cada provocación. Descubre que algunas victorias consisten precisamente en retirarse de aquello que consume energía sin aportar crecimiento. Esta evolución modifica profundamente su relación con el entorno. Personas que antes tenían acceso permanente a su mundo interior comienzan a encontrar puertas cerradas. No porque exista resentimiento necesariamente, sino porque el arquero ha aprendido que la confianza es un recurso sagrado. La entrega emocional deja de ser automática y se convierte en una elección consciente. Desde una perspectiva simbólica, el centauro entra en una fase de entrenamiento espiritual. Como los antiguos héroes de las leyendas que desaparecían durante años para perfeccionar sus habilidades antes de regresar más fuertes, Sagitario utiliza sus periodos de desconfianza para fortalecer aspectos de sí mismo que antes permanecían ocultos. Una de esas capacidades es la paciencia. Paradójicamente, uno de los signos más impulsados por el movimiento descubre el poder de esperar. Aprende que no todas las respuestas llegan de inmediato. Comprende que ciertas verdades solo se revelan cuando el tiempo ha realizado su trabajo. Lo que antes intentaba resolver mediante la acción inmediata ahora lo observa con calma estratégica. Esta paciencia no nace de la resignación. Nace de la experiencia. Surge de haber visto demasiadas situaciones cambiar con el paso de los meses o los años. El arquero comprende que muchas máscaras terminan cayendo solas, que muchas intenciones ocultas acaban revelándose sin necesidad de confrontaciones constantes y que la realidad siempre encuentra la manera de manifestarse. A medida que desarrolla esta sabiduría, también cambia su concepto de fortaleza. En etapas anteriores podía asociar la fuerza con la capacidad de avanzar sin detenerse jamás. Ahora descubre algo más complejo: la verdadera fortaleza también incluye saber cuándo descansar, cuándo observar y cuándo guardar silencio. Este aprendizaje resulta especialmente importante porque la desconfianza puede llevar a cualquier signo a vivir en estado de alerta permanente. Sin embargo, Sagitario termina comprendiendo que mantenerse constantemente vigilante equivale a entregar demasiado poder a las heridas del pasado. Poco a poco aprende a diferenciar entre prudencia y miedo. La prudencia le permite proteger su paz. El miedo intenta limitar su expansión. La prudencia observa. El miedo imagina amenazas en todas partes. La prudencia construye sabiduría. El miedo construye prisiones. Cuando finalmente distingue ambas fuerzas, recupera una parte fundamental de su esencia. También aparece una percepción mucho más refinada sobre el significado de la lealtad. Durante años pudo haber creído que la lealtad consistía simplemente en permanecer. Después descubre que permanecer no siempre significa ser leal. Hay presencias que desgastan más que ciertas ausencias. Hay compañías que limitan más que algunos periodos de soledad. Esta revelación transforma profundamente sus relaciones. Comienza a valorar la autenticidad por encima de la cercanía superficial. Prefiere una verdad incómoda antes que una mentira agradable. Prefiere una compañía sincera antes que múltiples presencias vacías. Y esa selección más cuidadosa le permite construir vínculos mucho más sólidos. En el plano espiritual, la desconfianza también despierta una búsqueda de coherencia interna. Sagitario empieza a exigirse a sí mismo aquello que espera de los demás. Si valora la honestidad, procura actuar con honestidad. Si exige transparencia, intenta vivir con transparencia. Si admira la lealtad, procura convertirse en un ejemplo de ella. De esta manera, las pruebas dejan de enfocarse únicamente en lo que otros hicieron o dejaron de hacer. La atención se dirige hacia el propio crecimiento. El arquero comprende que no puede controlar las decisiones ajenas, pero sí puede controlar la persona en la que decide convertirse. Es precisamente ahí donde nace una de sus mayores victorias. La decepción deja de ser el centro de la historia. El protagonismo pasa a ocuparlo la evolución personal. Lo que antes era una herida se convierte en conocimiento. Lo que antes era una pérdida se convierte en experiencia. Lo que antes parecía una traición irreparable se transforma en una lección incorporada a su sabiduría.
Con el tiempo, Sagitario descubre que las sombras que tanto observó durante sus etapas de desconfianza nunca fueron sus verdaderos enemigos. Los verdaderos desafíos estaban relacionados con el aprendizaje de sus propios límites, con el fortalecimiento de su discernimiento y con la construcción de una fe más madura. Entonces ocurre algo extraordinario. El arquero deja de mirar constantemente detrás de él para comprobar si las sombras continúan persiguiéndolo. Su atención vuelve a dirigirse hacia adelante. No porque haya olvidado las lecciones aprendidas, sino porque finalmente entiende que su destino nunca estuvo en las sombras, sino en el horizonte. Y cuando vuelve a avanzar, lo hace con una grandeza distinta. Ya no es únicamente el explorador impulsado por la ilusión de descubrir nuevos mundos. Ahora es también el sabio que conoce los riesgos del camino y aún así decide recorrerlo. La experiencia no ha apagado su fuego. Lo ha refinado. No ha reducido su capacidad de creer. La ha fortalecido. No ha limitado su espíritu aventurero. Lo ha preparado para conquistar territorios mucho más elevados, guiado por una confianza que ya no depende de las circunstancias externas, sino de la solidez de su propia alma. Hay una dimensión particularmente profunda en Sagitario cuando atraviesa largos periodos de desconfianza, su relación con los ideales. Este signo no solo deposita confianza en las personas, también la deposita en principios, sueños, visiones de futuro y grandes verdades que orientan su existencia. Por eso, cuando llega a un punto en el que no se fía ni de su sombra, la crisis no se limita al terreno emocional. Alcanza también los pilares invisibles sobre los que construyó gran parte de su camino. El arquero es uno de los grandes buscadores del zodiaco. Necesita creer que existe algo más allá de lo inmediato. Necesita sentir que cada experiencia forma parte de una travesía mayor. Sin embargo, las decepciones acumuladas pueden provocar que incluso sus antiguas certezas comiencen a tambalearse. Lo que antes parecía indiscutible empieza a ser examinado con una mirada crítica y exigente. Lejos de representar una derrota, este proceso constituye una purificación interior. Muchas veces, Sagitario descubre que algunos de los ideales que defendía pertenecían a versiones antiguas de sí mismo. Comprende que crecer también implica revisar creencias, abandonar ilusiones que ya no reflejan la realidad y construir una visión más sólida del mundo. Es una etapa comparable a la de los héroes mitológicos que deben abandonar sus antiguas armaduras antes de recibir otras más poderosas. Lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo todavía no ha terminado de formarse. Entre ambos estados aparece una sensación de incertidumbre que pone a prueba toda su fortaleza espiritual. Durante ese tiempo, Sagitario suele experimentar una necesidad creciente de autenticidad. Las conversaciones superficiales dejan de resultarle atractivas. Las apariencias pierden valor. Los gestos vacíos dejan de impresionarlo. Su alma busca profundidad. Busca personas, experiencias y situaciones que posean una verdad tangible detrás de las palabras. Este cambio modifica incluso la manera en que interpreta el éxito. Antes podía asociarlo con la expansión constante, con la acumulación de experiencias o con la conquista de nuevos horizontes. Después de atravesar grandes pruebas de confianza, empieza a valorar algo diferente, la coherencia entre lo que una persona dice, piensa y hace. En términos astrológicos, es como si la energía de Júpiter comenzara a expresarse desde un nivel más elevado. La expansión deja de ser únicamente externa y se convierte en una expansión de conciencia. El crecimiento ya no depende tanto de cuánto explora el mundo, sino de cuánto comprende sobre sí mismo. Por esa razón, cuando Sagitario atraviesa etapas de profunda desconfianza, suele desarrollar una capacidad excepcional para detectar contradicciones. Percibe rápidamente cuando las acciones no coinciden con los discursos. Observa detalles que antes pasaban desapercibidos. No porque se haya vuelto más negativo, sino porque su experiencia le ha enseñado a prestar atención a señales que antes ignoraba. Esta percepción refinada puede parecer una carga al principio, pero con el tiempo se convierte en una ventaja extraordinaria. Le permite evitar situaciones que antes habrían consumido su energía. Le ayuda a reconocer oportunidades genuinas. Y, sobre todo, fortalece su capacidad para elegir con mayor sabiduría. Otro aspecto poco explorado de esta etapa es la relación de Sagitario con el perdón. A menudo se cree que este signo perdona con facilidad porque prefiere avanzar antes que quedarse atrapado en conflictos. Sin embargo, cuando la herida ha sido profunda, el proceso resulta mucho más complejo. El arquero puede perdonar,
pero necesita comprender. Necesita encontrar una enseñanza. Necesita descubrir qué significado tuvo aquella experiencia dentro de su evolución. Cuando logra hacerlo, ocurre algo notable, deja de cargar con el peso emocional de lo sucedido. No porque apruebe lo ocurrido, sino porque decide no permitir que ese episodio continúe gobernando su futuro. Esta capacidad representa una de las expresiones más elevadas de su naturaleza. La verdadera victoria para Sagitario no consiste en demostrar que tenía razón ni en obtener una compensación por las heridas recibidas. Su victoria consiste en recuperar su libertad interior. Porque para este signo, la libertad siempre ha sido mucho más que la posibilidad de moverse físicamente. Es una condición del alma. Es la capacidad de seguir creciendo sin permanecer encadenado a experiencias pasadas. Es la decisión de continuar avanzando incluso cuando la memoria todavía conserva cicatrices. A medida que madura, descubre que la desconfianza absoluta también puede convertirse en una prisión. Comprende que protegerse es necesario, pero vivir permanentemente a la defensiva termina alejándolo de aquello que más ama, la posibilidad de descubrir nuevos horizontes. Entonces comienza a surgir un equilibrio extraordinario. Ya no confía ciegamente, pero tampoco rechaza todas las posibilidades. Ya no entrega su energía sin discernimiento, pero tampoco cierra completamente las puertas de su mundo interior. Aprende a combinar prudencia con esperanza, experiencia con entusiasmo, sabiduría con apertura. Ese equilibrio marca el nacimiento de una nueva etapa. El antiguo arquero que reaccionaba impulsivamente ha evolucionado. El viajero que alguna vez confundió optimismo con invulnerabilidad ha adquirido profundidad. El explorador que sufrió decepciones ha aprendido a transformar cada una de ellas en conocimiento. Y es precisamente en ese momento cuando aparece una de las versiones más admirables de Sagitario. No la más inocente ni la más despreocupada, sino la más consciente. Una versión capaz de mirar de frente las complejidades de la naturaleza humana sin perder la fe en la vida. Capaz de reconocer la existencia de las sombras sin dejar de buscar la luz. La gran recompensa de este recorrido no es la ausencia de riesgos ni la garantía de que nunca volverá a ser decepcionado. Hay un matiz aún más sutil en la transformación de Sagitario cuando llega a desconfiar incluso de su propia sombra, y es el cambio en su relación con la verdad emocional. No solo deja de confiar en lo externo, también empieza a cuestionar la forma en que él mismo interpreta lo que siente. Este giro interno es profundamente importante, porque el arquero suele confiar mucho en su intuición inicial, en ese impulso inmediato que le indica hacia dónde avanzar. Sin embargo, la acumulación de experiencias difíciles lo obliga a revisar esa confianza instintiva. En este punto, Sagitario entra en una etapa donde aprende a diferenciar entre intuición pura y reacción emocional. Comprende que no todo lo que se siente con intensidad es necesariamente una guía fiable. Algunas emociones nacen de heridas pasadas, de recuerdos no resueltos o de miedos que se han instalado silenciosamente. Esta toma de conciencia le da una profundidad psicológica que antes no necesitaba explorar. El proceso no es sencillo, porque implica una especie de reeducación interna. El arquero, que siempre ha confiado en su movimiento natural hacia adelante, se ve obligado a detenerse más de lo habitual para observarse. No es una pausa de derrota, sino una pausa de refinamiento. Empieza a analizar sus impulsos con la misma atención con la que antes analizaba el mundo exterior. Este cambio genera una forma distinta de valentía. Ya no se trata únicamente de lanzarse hacia nuevas experiencias, sino de sostener la incertidumbre sin precipitarse. Sagitario descubre que la verdadera fortaleza no siempre está en la velocidad del avance, sino en la capacidad de permanecer firme mientras todo dentro de él se reorganiza. En paralelo, su relación con el destino también se transforma. El Sagitario ingenuo podía interpretar la vida como una sucesión de oportunidades abiertas donde todo tenía sentido inmediato. El Sagitario que ha atravesado la desconfianza profunda empieza a percibir que el sentido muchas veces se revela a posteriori, que hay experiencias que solo cobran significado cuando ya han sido vividas y digeridas. Esto le otorga una visión más amplia, menos impulsiva y más contemplativa. Este cambio también afecta a su manera de construir proyectos. Antes podía iniciar caminos con entusiasmo absoluto, confiando en que la energía inicial sería suficiente para sostenerlos. Ahora comprende la importancia de la consistencia. Empieza a valorar la continuidad por encima del impulso. Aprende que la expansión no solo depende de la inspiración, sino también de la disciplina silenciosa que mantiene vivos los procesos.
Desde una mirada astrológica, esto representa una maduración del fuego mutable. El fuego de Sagitario no pierde su naturaleza expansiva, pero aprende a modularla. Ya no se dispersa con tanta facilidad. Se concentra cuando es necesario. Se reserva cuando el entorno no es confiable. Esta capacidad de regulación interna es una de las señales más claras de su evolución. Otro aspecto fundamental de esta etapa es la redefinición de su relación con la vulnerabilidad. Sagitario, al desconfiar profundamente, puede intentar protegerse ocultando sus emociones o minimizando lo que siente. Sin embargo, con el tiempo descubre que esa estrategia, aunque útil en ciertos momentos, también puede alejarlo de conexiones auténticas. Surge entonces un dilema interno entre protegerse y permanecer abierto. La resolución de este dilema no es inmediata. Se construye a través de experiencias graduales donde el arquero aprende que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de precisión emocional. Solo puede abrirse de forma selectiva, consciente y alineada con su intuición refinada. Así, la confianza deja de ser una entrega total e inmediata y se convierte en un proceso de construcción progresiva. También emerge una transformación en su manera de entender la independencia. Antes, Sagitario podía asociarla con la libertad absoluta, con la ausencia de ataduras y con la autosuficiencia total. Tras atravesar la desconfianza, descubre una independencia más madura, que no niega la conexión con otros, sino que la elige cuidadosamente. Aprende que ser independiente no significa estar solo, sino saber permanecer completo incluso dentro de los vínculos. En este estado, su energía adquiere una cualidad más silenciosa, pero más potente. Ya no necesita demostrar constantemente su fortaleza. Ya no busca validación externa para confirmar su camino. Se mueve con una seguridad interna que no depende del reconocimiento de los demás. Esta seguridad no es rígida, es flexible, porque se ha construido sobre la experiencia y no sobre la ilusión. Con el tiempo, Sagitario también desarrolla una comprensión más profunda del error humano. Deja de ver las fallas ajenas como simples traiciones y comienza a entenderlas como expresiones de limitaciones, miedos o incoherencias internas de cada persona. Esto no significa justificarlo todo, sino comprender sin perder el discernimiento. Esta visión más amplia reduce el peso emocional de muchas experiencias pasadas. Y es en ese punto donde se produce una de sus mayores evoluciones, la recuperación de la ligereza interior sin perder la sabiduría. El arquero vuelve a moverse, vuelve a proyectarse hacia el futuro, pero lo hace sin ingenuidad y sin rigidez. Ha aprendido a sostener la complejidad sin perder su esencia. Finalmente, Sagitario comprende que incluso la etapa en la que no se fía de su sombra no era un destino, sino un tránsito. Un periodo necesario para redefinir su relación con el mundo, consigo mismo y con la verdad. Y cuando ese tránsito se integra, el fuego vuelve a expandirse, no como antes, sino de una forma más consciente, más estable y más poderosa, capaz de iluminar caminos sin perderse en ellos, y de avanzar sin olvidar lo aprendido en cada sombra atravesada.